A pesar de su importancia en la economía y de haber demostrado además a lo largo de esta crisis sanitario-económica provocada por la COVID-19 que nuestra producción agrícola ha sido capaz de surtir de alimentos a toda la población, parece que es la gran olvidada y que no le damos el valor necesario. Y es que tal vez no somos del todo conscientes de que el sector agroalimentario equivale al 11% del PIB de nuestro país y que supone la principal ocupación laboral en muchos de nuestros pueblos. Pueblos que, por otro lado, cada vez son más abandonados porque, aunque son muchos los jóvenes que se ven atraídos por la vida rural y la agricultura, también lo son los obstáculos que encuentran para que estas tierras se conviertan en el futuro de un sector que necesita de una renovación generacional. El campo y los agricultores se enfrentan a muchos problemas. Las sequías, las normas en el uso de algunos fertilizantes y productos fitosanitarios, la sostenibilidad, el cambio climático, y reclaman a las grandes cadenas de distribución que haya precios justos. Y claro, necesitan planes y ayudas económicas por parte de la Unión Europea, tal y como nos explicó aquí el pasado mes, el 12 de junio, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas. La actividad agrícola y ganadera, a diferencia de la actividad industrial o de los servicios, es una actividad que tiene condiciones distintas. Por ejemplo, la climatología, que afecta mucho al funcionamiento, lógicamente, y a cuál es la situación desde el punto de vista de las producciones, superiores un año, inferiores otro, y después, evidentemente, los mercados, sobre todo en relación con los productos frescos. Si uno construye televisores o construye coches, puede regular la producción. Es mucho más difícil regular la producción en el sector primario. Por eso son necesarias ayudas públicas, es necesaria la política agrícola común, para que tengamos todos alimentos y bebidas todos los días en buenas condiciones y en buen precio. Hace tan solo unos días, los ministros de Agricultura de la Unión Europea aprovecharon y aprobaron, a falta de ser votada en la Eurocámara, la esperada reforma de la PAC, la Política Agraria Común, y tal y como la describieron será más justa, verde y flexible y se basará en planes estratégicos para los que España recibirá 47.724 millones de euros hasta 2027. De esta reforma y de sus reglas y de la situación actual que viven los agricultores y jóvenes que quieren trabajar en el campo hablaremos en esta mañana en la tertulia. Pero antes queremos preguntarles si trabajan en el campo, si son agricultores o ganaderos, ¿cuáles son los mayores problemas que sufren? ¿Se puede vivir bien siendo agricultor? ¿Qué les parece la nueva reforma aprobada de la PAC? ¿Es necesario dar un relevo a la juventud en el campo? Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es. Bueno, y para analizar este asunto en profundidad nos acompaña Miguel Blanco, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Miguel, buenos días. Hola, buenos días, Carlas. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por acompañarnos desde los estudios de Zamora. Muchas Miguel, gracias. Bueno, decía al principio que miramos muy poco hacia el campo, ¿verdad? No sé si está de acuerdo con eso, solo cuando surgen polémicas, por ejemplo. Y en este momento es inevitable que le pregunte su opinión sobre la polémica que se ha abierto en España sobre el consumo de carne. Bueno, la hemos calificado como deplorable. La verdad es que es absolutamente irresponsable desde nuestro punto de vista la campaña y tal como la ha planteado además el señor Garzón, el ministro, que la verdad no se le nota en casi nada, pero sin embargo cuando hace ruido hace daño. En este caso parte de algo que podríamos compartir todos, ¿no? Y es que la carne hay que consumirla con equilibrio y con moderación. Pero bueno, esto podríamos decirlo para todos los alimentos. Incluso pues los más saludables requieren consumirlos con moderación. En esto podemos estar de acuerdo. Y también estamos de acuerdo. Sí, puede haber muchos matices en eso. Claro, hay muchos matices, no cabe la menor duda, pero quiero decir que la moderación en todo es algo que es recomendable, ¿verdad? También decir que la dieta mediterránea
de la que ha hablado el ministro, desde siempre ha incluido carne y pescado, además de, lógicamente, pues los arroces, las frutas, las hortalizas, etcétera. Pero claro, pasar de plantear una reflexión, un planteamiento de futuro respecto al consumo moderado, pasar a criminalizar la cría de animales, pasar a criminalizar la ganadería, esto ya desde nuestro punto de vista nos parece insensato e injusto totalmente, y sobre todo cuando se han mezclado las cosas. No es lo mismo hablar del modelo ganadero de la Unión Europea y de España, del bienestar animal, de la trazabilidad que aquí se exige, de la alimentación natural que aquí se obliga, de las pequeñas y medianas explotaciones que significan el 90% de las explotaciones ganaderas de nuestro país, que aprovechan pastos, praderas, hay proximidad, economía circular. Son sumideros, además, que neutralizan de CO2, frente a otros modelos, como Estados Unidos, Brasil, etcétera, con macroexplotaciones, con uso de antibióticos prohibidos aquí, con bajos estándares de calidad y seguridad alimentaria, que no son sostenibles porque deforestan, como es el caso de la Amazonia, con unas huellas de carbono enorme en el transporte. Claro, todo esto no se puede entremezclar y ni se pueden dar datos equivocados sobre emisiones y sobre huella hídrica, porque en eso no ha dicho la verdad. Y este es el problema. ¿Por qué el señor Garzón no se preocupa también de las importaciones de carne, por ejemplo, que vienen de Brasil o de Estados Unidos, de esos modelos que sí que son modelos que no son sostenibles, pero que sin embargo están entrando en Europa y en España y que se están consumiendo sin haber pasado por un control estricto en frontera? No hay control estricto en frontera para estos productos y otros, y ahí el ministro de Consumo se debería de implicar y no criminalizar a las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas de los hombres y mujeres del campo que mantienen población en el medio rural y además fijan población, porque la actividad ganadera es la que más fija población en el medio rural. Es absolutamente injusto y esperamos al presidente de Gobierno que el Gobierno retire esta campaña, descalifique esta campaña y la retire de la publicidad que se le está dando. Queda dicho, y por tanto es también la opinión de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Por cierto, un tuitero me está diciendo que no tiene nada que ver un agricultor con un ganadero, por mucho que nosotros lo metamos en el mismo saco. Bueno, no somos nosotros. La organización a la que pertenece Miguel Blanco es justamente Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, que evidentemente, Miguel, sí que tienen mucho que ver, ¿o no? Hombre, tiene muchísimo que ver, claro. Está vinculado. Evidentemente, nosotros desde siempre hemos querido hacer un trabajo unitario, una defensa unitaria, tanto de la agricultura como de la ganadería. Por eso somos una organización unitaria de agricultores y de ganaderos. Claro. Tiene mucho que ver, es decir, es el campo. Y además está totalmente vinculado al consumo de piensos, por ejemplo. Evidentemente la agricultura depende en buena medida también de la ganadería, ¿no? Y la ganadería de esos piensos de proximidad y esos cultivos herbáceos, forrajeros, etcétera. Los problemas son comunes. Hombre, es que la diversidad que tenemos en este país, tanto de agricultura como de ganadería, hace que pueda parecer que unas cosas son distintas a las otras, pero en el fondo la agricultura y la ganadería tienen los mismos problemas. Queda dicho. Bueno, también está con nosotros Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, desde los estudios de Prado del Rey. Agustín, buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos. Y bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, no me gustaría centrar la tertulia en este asunto, pero también me gustaría saber su opinión sobre, bueno, lo que acabo de comentar también con Miguel, el asunto de la carne. Bueno, básicamente tenemos el mismo punto de vista. Pensamos que este debate es sin duda un debate complejo y los debates complejos no creo que sea conveniente abordarlos de una forma sencilla o simple o con mensajes, en fin, a veces incluso basados en datos no correctos, como ha dicho Miguel, ¿no? Yo creo que el consumo adecuado de cada alimento, que yo creo que es en lo que se basa cualquier dieta saludable, y la dieta mediterránea es una de las dietas patrimonio inmaterial de la humanidad y por lo tanto una de las dietas que nos ha convertido en uno de los países más saludables del mundo y con mayor longevidad, etcétera, pues yo creo que se basa en un consumo razonable, equilibrado de cada alimento. La carne es un nutriente de primerísima calidad.
es un nutriente que aporta proteínas de un valor biológico que no se encuentran en ningún otro alimento, y obviamente hay que consumirla en la cantidad adecuada, ¿no? Uh-huh. A nosotros lo que nos parece es que educar a la población sobre un consumo adecuado de los alimentos no se debe hacer señalando, criminalizando una producción o un alimento concreto. Los alimentos en su dosis adecuada y en su proporción adecuada son no solo saludables, sino necesarios. La carne, por supuesto, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que esta forma de abordar este tema me parece absolutamente inadecuada. Uh-huh. También la rechazamos. Creo que hay que hacer un debate, pero es un debate no manipulado, no sesgado. Bueno, tiene muchos matices, sí. Como decía con Miguel, tiene muchos matices. Sí. Y seguro que incluso entre los expertos nutricionistas hay un debate abierto y no hay posiciones, no hay una posición única, ¿no? Pero vamos, yo creo que el debate no se ha abordado en la forma adecuada. Uh-huh. Hay que educar al consumidor sobre cómo debe consumir los alimentos, en qué proporción, qué cantidad, porque de nada serviría criminalizar nuestra producción ganadera si, como ha dicho Miguel, tenemos abiertas las fronteras y lo que no produzcamos nosotros se va a importar desde modelos mucho menos sostenibles que el nuestro, ¿no? Yo creo que la agricultura en general, y yo también comparto que agricultura y ganadería forman parte del mismo sector, obviamente cada actividad es diferente, forman parte del mismo sector. Tenemos una hoja de ruta marcada que es el pacto que deriva del Pacto Verde de la Unión Europea, que es la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. Es una hoja de ruta muy exigente, ahora comentaremos, me imagino, y esa hoja de ruta es la que marca el camino que yo creo que tenemos que seguir para hacer avanzar en la sostenibilidad de nuestras producciones, incluido desde el punto de vista de la salud y de la salud, porque hay que recordar que la estrategia de la granja a la mesa está hecha por la Dirección General de Sanidad de la Unión Europea, no por la Dirección General de Agricultura. Por lo tanto, tiene un enfoque sanitario de sanidad, ¿no? Y esa yo creo que es la hoja de ruta. Ese es el debate en el que nos tenemos que centrar y en el que tenemos que trabajar, que hay muchos retos importantes y nos parece que ese es el camino para abordar la sostenibilidad hasta el punto que haya que llegar, ¿no? Bueno, y tercer invitado, Marcos Garcés, es un joven agricultor, 29 años, vive en Bañón, en Teruel, donde tiene una explotación de cereal, también ganado porcino, y es miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, y coordinador de Juventudes Agrarias de COAG. Marcos, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, muchas gracias, Marcos. Bueno, también... Gracias a vosotros y gracias por quitarme años, porque ya tengo 34. ¿34? Sí. Pues te he quitado unos cuantos. Muy bien. Es buena forma de empezar. 34 entonces. Bueno, también tu opinión sobre el asunto de la carne. Bueno, yo soy, como bien has dicho, soy agricultor cerealista y también ganadero de porcino. Tenemos granjas de cerdos. Y coincido con Miguel y con Agustín en que, primero, no se puede comunicar así. Está muy mal comunicado el mensaje que ha dado el ministro Garzón. Y que falta mucho análisis y que además hay muchísimos matices en los que tenemos ahora muy poco tiempo para meternos. Sí que es verdad que en la dieta pues puede que nos hayamos pasado en el consumo de proteína animal y lo tenemos que equilibrar, y que también el sector de la ganadería contamina como contaminan el resto de sectores y áreas económicas, y en esta estrategia de lucha contra el cambio climático nos tenemos que ir adaptando. Pero, por ejemplo, eso es evidente. Claro, eso es una parte evidente. Pero, por ejemplo, para quitar para absorber el carbono que tenemos en la atmósfera, ahí es muy importante la agricultura, es decir, guardarlo, almacenarlo en el suelo. Y para eso hay que hacerlo con una simbiosis entre agricultura, cuidando el suelo, y pastoreo de ganadería. Sin esas dos cosas juntas no puedes almacenar el carbono, gran parte del carbono que tienes en la atmósfera. Luego también hay que diferenciar. Yo, por ejemplo, en una explotación agrícola de regadío, aproximadamente el 50% de la huella climática que tiene la explotación viene de los fertilizantes. Nosotros, con el modelo que tenemos, nuestra cooperativa tiene una integradora. Producimos los cereales en los campos, se van a una fábrica de piensos que está a 50 kilómetros máximo del campo más lejano, vuelve en forma de pienso a los cerdos, con los estiércoles fertilizamos nuestra tierra, además de una forma, analizando el suelo, sabiendo lo que está el cultivo, en cada cuba que llevamos sabemos qué riqueza tiene y la aplicamos en función a los parámetros anteriores, y luego se van a sacrificio también a 50 kilómetros y lo vendemos.
Esto es la economía circular que llamamos, y además lo que significa es que yo tengo una fábrica de fertilizante alrededor de mis campos. O sea, estoy reduciendo la huella climática que tiene mi explotación agrícola un montón. Entonces, hay tantos matices y nos podríamos meter en tantas cosas que hay muy poco tiempo. Por eso digo que es un debate o una opinión muy poco analizada y que comparto con Agustín y con Miguel. No se puede comunicar así, y menos desde un ministerio. Bueno, queda dicho entonces. Bueno, seguimos contigo, Marcos, porque 34 años ya. Estudiaste Sociología y Ciencias Políticas y al acabar decidiste dedicarte a la agricultura como profesión, a pesar de que es un oficio muy duro, y me gustaría también que los tres me contaran todo esto. Bueno, es un oficio duro, es volátil, en unas horas el mal tiempo puede arruinar una cosecha, pero del que no hay que olvidar que no podemos prescindir, ¿no? Porque al fin y al cabo todos necesitamos alimentarnos. Para ti, ¿es más que un oficio? ¿Es un estilo de vida, Marcos? Sí, por eso decimos siempre que es muy vocacional, ¿no? Y la agricultura, mi madre me lo dice mucho, es una forma de entender la vida, ¿no? Porque tú cuando eres agricultor, lo que haces es, cuando dan charlas de gestión de riesgos, jolín, nosotros sí que hacemos gestión de riesgos, porque yo pongo una semilla en la tierra en octubre, haciéndolo de la mejor manera posible, pero hasta que la cosecho, ahora que estamos en plena campaña de cosecha en julio, pueden pasar 1.000.000 de cosas, tanto climáticas como de precio, porque además ahora con los precios, pues ponen una bomba en un pueblo pequeño en Vietnam y se te caen los precios por los suelos, o sea, pueden pasar un montón de cosas. Y sí que es un sector muy volátil. Cosas además, que no dependen ni siquiera de las políticas agrarias. No, o sea, para nada. Y eso sí que te hace entender la vida, enfrentarte a los problemas de una determinada manera, porque tú además en el campo puedes tener un año buenísimo y el siguiente ser horrible total, o dos horribles seguidos, o uno bueno y otro bueno también seguidos. O sea, hay mucha volatilidad y por eso es muy importante cómo se estructuran las políticas agrarias, cómo se apoya a los profesionales que están en el sector, que a final de año se juegan la renta en su explotación y en los precios de sus productos. Y la verdad que es que tiene que ser muy vocacional, porque además no tenemos horarios, hay temporadas de muchísimo trabajo, otras que sí que puedes estar un poco... Ahora que hablamos de la ganadería, los animales no los puedes apagar, o sea, yo el tractor lo puedo apagar y volver el lunes, pero los animales no tienen una llave que los apagas, ¿no? Entonces, es un sector muy peculiar y, como bien dices, es estratégico y creo que ahí sí que como sociedad tenemos una falta de educación como consumidores para que valoremos de verdad lo que es un sector agrícola y ganadero fuerte para un propio país. Miguel, ¿es una profesión infravalorada? Lo ha sido. Ha sido infravalorada. Hoy buena parte del sector, la mayor parte del sector y sobre todo los jóvenes como Marcos están muy preparados. Son verdaderos profesionales, son especialistas en lo que hacen, ganadería, agricultura. Miran para el futuro, miran para las próximas décadas del siglo XXI, superando, por supuesto, el siglo XX. Es decir, que hoy esto se aprecia también desde la sociedad y, por lo tanto, se tiene otra idea diferente de la que se tuvo en décadas pasadas. Es más, se nos ha considerado esenciales, porque lo hemos sido y lo somos, en este contexto de pandemia, donde se ha podido suministrar alimentos a toda la población. No ha habido desabastecimiento en ningún caso. Esto es obra de todo el sector agroalimentario, pero en la base está la agricultura. Se han conseguido a tener exportaciones agroalimentarias nada menos que de 41 millones de euros a partir de abril del 2020 y a lo largo de todo ese 20, es decir, un 2,7% más incluso de exportaciones agroalimentarias que en el 2019. Todo esto evidentemente se aprecia y por lo tanto, bueno, bien que se nos aprecie en este sentido, que se nos considere esenciales, que se haya descubierto desde las ciudades que el campo existe y el medio rural existe, pero claro, seguimos con los mismos problemas que teníamos en enero y febrero cuando salimos a la calle, a la carretera, 2 meses, movilizaciones sin precedentes, pidiendo precios justos y rentas dignas. Pues seguimos igual, subida de costes, sobre todo energéticos, y pienso una volatilidad enorme en eso, precios no remunerativos, por debajo de costes. Ahí está el sector lácteo perdiendo dinero, 3 céntimos por litro, o el avícola en este momento y otros. Hay una guerra de precios a la gran distribución que acabamos pagando nosotros. Los diferenciales de precios entre origen y destino están en el 475%, vienen con importaciones, como dije antes, sin control y sin cumplir los estándares de calidad acá. Tenemos después el fundamentalismo verde, ahí tenemos
el Ministerio de Transición, que apuesta por el lobo y no por la ganadería extensiva, la criminalización del sector, como ha sido el caso de la carne, etcétera, la uberización o aterrizaje de fondos de inversión, es decir, un montón de cuestiones que son las mismas que salíamos a reivindicar, o cuestiones por las que salimos a reivindicar en enero y febrero del 2020. Por lo tanto, sí, se nos reconoce mucho. Pero los problemas siguen ahí, ¿verdad? Pero los problemas están ahí y queremos que se nos resuelvan. Es el mejor reconocimiento que se puede hacer, es justamente que se resuelvan al menos parte de los problemas serios que tenemos. Agustín, la lista de Miguel es larga. Digo, la de reivindicaciones. No sé si se le ha quedado alguna en el tintero que usted querría añadir. No, yo creo que Miguel ha hecho ya una lista exhaustiva, ¿no?, de los problemas. No, pero en relación con la pregunta que hacías, yo creo que, desde mi punto de vista, obviamente esto también es opinable. Sí, claro. Pero desde mi punto de vista, yo creo que nuestra sociedad en general no tiene un concepto positivo de la profesión de agricultor y ganadero. Yo creo que se ha quedado en la mente de nuestra sociedad una visión de la agricultura que no tiene nada que ver con la que hay hoy, que es una visión pues igual de nuestros padres o de hace bastantes años, de cuando mucha gente se marchó del medio rural y se fue al medio urbano y se asentó en las ciudades, y una visión pues de una actividad, pues yo que sé, atrasada, en fin, donde se quedaban a trabajar pues los que no tenían otras oportunidades, etcétera, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la realidad de la agricultura hoy. La agricultura hoy es una agricultura muy competitiva. Es decir, el agricultor que no es muy competitivo tiene que abandonar la actividad porque no le salen los números y no resiste. Es una actividad muy competitiva, muy profesionalizada. Sobre todo los jóvenes agricultores están súper tecnificados. Los tractores son auténticas máquinas que parece una cápsula espacial con un montón de tecnología punta, y por lo tanto hay un montón de innovación en esa gente. Es verdad que yo creo que tenemos una agricultura en transición, como todos los sectores. Todavía hay sectores pues o explotaciones, agricultores, digamos, más convencionales o que se han modernizado menos, pero la transformación que está sufriendo la agricultura, yo creo que la sociedad en general no es consciente de ella, y yo creo que además yo echo en falta que haya un mayor aprecio por nuestros alimentos. Yo creo que por nuestros alimentos. Sí. Yo creo que, de mi punto de vista, ya digo, esto es opinable como todo. Pero valoramos más los de fuera, quiere decir. No, valoramos poco los alimentos. Yo creo que cuando las épocas más duras de la pandemia, sí, pues efectivamente yo creo que hubo una cierta alarma de si podía haber desabastecimiento. No lo hubo. Yo no quiero ni pensar qué hubiera pasado si, además de la angustia que teníamos en aquel momento todos por la incertidumbre y el desconocimiento respecto del COVID, pues además hubiéramos tenido la angustia de no tener alimentos en las estanterías de los supermercados, ¿no? Sí. Eso no pasó. Y bueno, pues efectivamente valoramos que era muy importante tener alimentos, pero como los hemos seguido teniendo, yo creo que hemos vuelto a esa situación de no apreciar suficientemente la gran suerte que tenemos en España de tener la calidad y la variedad de alimentos que tenemos, ¿no? Y eso yo lo veo reflejado en que el consumidor que tiene un comportamiento paradójico. Por un lado, sí declara cuando se le pregunta que quiere calidad, que quiere seguridad, que quiere sostenibilidad, etcétera, pero luego cuando va a comprar a la tienda busca precio, busca ofertas, paga productos baratos, etcétera. Entonces, tenemos aquí una contradicción que yo creo, para mí es lo que me hace pensar que no valoramos suficientemente nuestros alimentos, no digo en relación al exterior, sino en relación a lo que cuesta producirlos y al valor que tienen. Y eso lo sufren principalmente agricultores y ganaderos, porque el resto de eslabones de la cadena cubren sus costes, obviamente tienen fuerza, tienen poder de negociación, cubren sus costes, cubren sus márgenes, y en el caso de agricultores y ganaderos no siempre sucede así, y esto lo que se parece una paradoja, ¿no? Pero el inicio de la cadena, ¿verdad?, es la más perjudicada, ¿no? Sí, porque precisamente por la gran dispersión, por la gran atomización de la producción, pues bueno, no tenemos fuerza para imponer. Luego vivimos en Europa está
sobreabastecido de alimentos. Entonces, claro, en una circunstancia de que prácticamente nos sobra de todo, pues los precios tienden a la baja y, bueno, eso tiene consecuencias muy importantes en el tipo de agricultores que tenemos y sobre todo que vamos a tener, porque el problema es que, claro, el agricultor tradicional, la explotación familiar y profesional, que es el modelo que creo que tenemos de preservar, porque es el modelo que ocupa el territorio, es el modelo que genera ese equilibrio territorial, etcétera, y que genera actividad económica, que cuida del entorno en el territorio, porque si no hay gente en el territorio se va a degradar mucho más que si hay gente. Bueno, pues esa explotación es la que fundamentalmente sufre las consecuencias, la que acaba abandonando el territorio, y esto pues acabará siendo sustituido, si no lo remediamos, por un modelo de producción mucho más intensiva, mucho más masiva, mucho más dañina para el medio ambiente, sin efecto de equilibrio territorial. En fin, creo que si no conseguimos con políticas adecuadas corregir esto, no vamos en la buena dirección. Marcos, con un panorama así, entiendo que es muy difícil sobrevivir. Sí, la verdad que no es un sector fácil, ya solo es, si no eres de familia de agricultores, es que es imposible entrar, pero yo quiero hacer hincapié en lo que hablábamos de las nuevas tecnologías. Lo importante es que son democratizar las nuevas tecnologías y que lleguen a todas las explotaciones, porque, por ejemplo, yo en la parte agrícola que tenemos, que hacemos agricultura ecológica, es que son mucho más importantes las nuevas tecnologías que en la parte convencional. ¿Por qué? Porque necesito mucho mejor saber cómo está el suelo, qué le estoy aplicando, qué semilla funciona, cómo tengo el terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante este punto, no hay que pasarlo por alto, y la agricultura es que precisamente es eso, ¿no? Una mezcla de tradición y nuevas tecnologías. Y además, volviendo también al tema de los precios y la valorización de los alimentos, es muy paradójico que nosotros en Europa, al final los agricultores y ganaderos producimos, que eso es la PAC, en base a lo que los ciudadanos europeos nos demandan. Es decir, nos dicen, oye, tenéis que producir así, 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 queremos que seáis así de sostenibles, que haya esta trazabilidad, esta sanidad animal. Entonces eso tiene un coste. Luego, como importamos productos de todo el mundo, que no están ni de lejos producidos con los mismos estándares de calidad, pues claro, son mucho más baratos y tenemos que competir de tú a tú en el mercado con ello, ¿no? Entonces está esa paradoja un poco de hipocresía, ¿no? De pedir producir de una manera, pero luego lo que traemos, parte de alimentos que traemos está hecha de otra, y eso es uno de los problemas y una de las cosas que tenemos que solucionar dentro de las políticas agrarias. Miguel, comentaba yo al principio, hace unos días se ha aprobado la nueva PAC, la Política Agraria Común. Claro, también para los oyentes, que la PAC fue creada con el objetivo de apoyar a los agricultores y de mejorar la productividad agrícola, garantizar a los agricultores de la Unión Europea un nivel de vida razonable, entre otros objetivos. ¿La PAC lo va a conseguir? ¿Va a conseguir todo eso? Bueno, hasta ahora no lo ha conseguido. Si tenemos en nuestro país, sin ir más lejos, un 65% de titulares de explotaciones con más de 55 años y tan solo un 4% menores de 35, es decir, es que las cosas no se han hecho bien, y la política agrícola común, que ha inundado prácticamente todas las políticas relacionadas con el sector agrario, pues no ha tenido el efecto debido. Sí, en este momento todavía la mayor parte de las explotaciones, tanto comunitarias como españolas, forman parte del modelo social y profesional que nosotros representamos desde COA, es decir, pequeñas y medianas explotaciones profesionales, pero pequeñas y medianas explotaciones, y están en crisis, en reconversión. Un nuevo proceso de reconversión seguramente será todo el tema de la digitalización, como ahora decía Marcos. Si no es social e inclusiva y se pone como protagonista la agricultura y el ganadero, será un nuevo motivo de reconversión. Es porque la PAC no está respondiendo. Desde nuestro punto de vista, y ese es el análisis que hemos hecho después de la aprobación de la reforma a nivel comunitario, que no es ni justa ni social. Nosotros entendemos que hay una definición muy equivocada de lo que es agricultor activo, de lo que es titular, de lo que es pluriactivo. Hay un lío enorme y equivocado desde nuestro punto de vista, porque hay que apoyar al pequeño, por supuesto que sí, pero al pequeño profesional, a poder ser, para que coja dimensión, para que evidentemente tenga una explotación que pueda operar en el mercado, y por lo tanto, bueno, pues no se puede estar con el lío y la indefinición de agricultor activo de la Unión Europea. Al final, con esa definición, si aquí en el plan estratégico eso se define tal como pretende el Ministerio de Agricultura,
todo el mundo, incluso los que no tienen apenas actividad, podrán acceder a todas las ayudas. Y esto nos preocupa muchísimo, que 250.000 titulares, que no llega al 10% del total de sus ingresos como ingresos agrarios, tengan acceso a todas las ayudas, incluidas las redistributivas, que la política de redistribución nos parece conveniente. Es una auténtica equivocación, porque es perjudicar a los profesionales frente a quien no vive de la agricultura. No tenemos tiempo, evidentemente, para profundizar en estas cuestiones, pero yo diría esto: el modelo social está en cuestión. 2, la arquitectura verde llega como una pisonadora, es una auténtica losa, y lo decimos desde una organización de la que formamos parte, Marcos y yo. Estamos hablando desde siempre nosotros de una sostenibilidad medioambiental, pero que siempre esté vinculada, porque nosotros apostamos por la sostenibilidad medioambiental, pero vinculada a la sostenibilidad social y económica. Esta arquitectura verde, todo un 40% de ayudas destinadas precisamente a arquitectura verde, pues nos parece, después de las buenas prácticas y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que se nos está obligando en la condicionalidad reforzada, pues nos parece que puede ser una losa. Los ecoesquemas es un recorte total del 25%, que luego tienen que ir al rescate los agricultores y las agricultoras a ver qué pueden rescatar de ahí, y que no es incentivadora, porque en realidad es una política, la de los ecoesquemas, penalizadora. Y el Pacto Verde, si nosotros estamos de acuerdo con la estrategia de la granja a la mesa, Miguel, y biodiversidad, pero es que esto puede, como digo, llegar como una losa, y esto es lo que verdaderamente nos preocupa. Y las políticas de mercado, que evidentemente no hay una justa equivalencia, y en lo que se ha aprobado ni siquiera se toca lo de la equivalencia de estándares para también las importaciones que se hacen de países terceros. Agustín, brevemente la PAC y después ya charlamos con los oyentes. Bueno, la PAC en todo caso puede ayudar, puede colaborar. Sí. La PAC es básicamente una política que define, aparte de los objetivos, define, digamos, el esquema de ayudas, ¿no? Y bueno, ahí Miguel ha hablado del esquema de ayudas, yo no voy a hablar del esquema de ayudas, pero me voy a referir a otra parte que está vinculada con la sostenibilidad económica. Nosotros compartimos también, como ha comentado Miguel, que si no somos capaces de garantizar la sostenibilidad económica de los agricultores y ganaderos, no va a ser posible mantener, por supuesto, la sostenibilidad social, pero tampoco la medioambiental, ¿eh? O sea, yo decía antes e insisto, si no hay agricultores y ganaderos viviendo en los pueblos y trabajando los campos adecuadamente y cuidando de los animales también adecuadamente, etcétera, con las normas que sean, pero estando allí, el medio ambiente se va a deteriorar mucho más de lo que está ahora. Entonces, la sostenibilidad económica es fundamental. La PAC contribuye en alguna medida a la sostenibilidad económica, pues es el régimen de ayudas, y ahí habría que discutir si se van a diseñar bien, regular o mal, pero me quiero referir yo a las rentas que proceden del mercado, que son entre el 60% y el 80% según los sectores. La media europea creo que está en torno al 20% de renta de una explotación procede del mercado, y el 20% son los apoyos, ¿no? Bueno, es un asunto tan amplio que quedaremos una mañana de estas, de nuevo. Bueno, charlamos ya con los oyentes. Venga. Participa en directo. 900-630-630 y 900-137-137. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es. Las 10:40, 9:40 en Canarias. Les pido brevedad a los oyentes, como siempre. En primer lugar, Madrid. Julia, buenos días. Buenos días. Adelante. Vamos a ver, yo solamente, no por hacer la pelota, escucho Radio Nacional, que es la que tengo sintonizada. Pues gracias. Y no tiene además publicidad, cosa que no... Bueno, vamos a ver, hay un problema de purines en este país, que lo he oído en Radio Nacional hace 7 días, por ejemplo, hace nada. Entonces, esos purines que además los producen esas macrogranjas que están por ahí surgiendo como setas, que no dan puestos de trabajo, lo único que hacen es que toda esa porquería, los purines,
caen por el suelo, no tienen depuradoras, lo único que hacen es ganar dinero, que no están en manos de los verdaderos agricultores, como están diciendo ahí los intervinientes, los invitados, no están en manos de los agricultores, encima reciben ayudas que no las necesitan porque no están viviendo de la agricultura. El ministro no dijo que no comiéramos carne, el ministro lo que ha dicho es que la racionalicemos un poco más, y desde luego todavía yo estoy esperando que alguna carne de la que yo compro, porque yo como carne también, igual que el señor presidente, y también la como, no todos los días un chuletón, pero estoy esperando una carne que la ponga en la sartén y no me eche agua. Todavía estoy esperando eso. Hay que apoyar a la ganadería familiar. Totalmente de acuerdo. Pues esos que viven de ahí. Julia. Esos que viven de ahí. Julia, muchas gracias. Vale. Gracias, buenos días. Adiós. En Ferrol, Loli, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Mira, me voy a repetir un poco, señora, que ha hablado. No pasa nada. Pero vamos, yo precisamente, no solo como carne, hoy estoy asando un trozo de llana, que me encanta. O sea, que como carne, pero con moderación, como ha dicho el ministro, que es lo que hay que hacer, y que nos llevan diciendo hace años los nutricionistas, etcétera. Y lo que quería decir es que están siendo injustos con el ministro. Él ha hablado de las macrogranjas, por eso digo que me repito, y que eso lo que hacía era eliminar al pequeño ganadero, o mediano ganadero, que eran los que realmente proporcionaban empleos, y no esas macrogranjas que están, dirigidas por multinacionales que eso sí hace mucho daño al medio ambiente. Uh-huh. Ya no voy a entrar en detalles técnicos porque tampoco soy entendida, pero lo he escuchado hace poco en tu programa, y tú lo recordarás también, ¿no? Sí. Hablaban los pequeños ganaderos y agricultores. Bueno, pues ya está. Queda dicho entonces. Loli, también muchas gracias. Que el ministro, pues yo creo que ha hablado muy bien y muy claro, Uh-huh. O sea, que no se tergiverse las cosas. Pues ahí queda. Loli, muchas gracias. Un beso. Adiós. Hasta otra. En Salamanca, adiós. Germán, buenos días. Hola, buenos días. Le pido brevedad también, Germán. Sí, yo soy ganadero, solo me dedico a la ganadería. Sí. Habría muchas cosas que decir porque se ha dicho tanto en un momento. Mira, la señora esa que la carne esa se deshace en la sartén, ¿por qué? Carnes de importación que no tienen ningún control. Con antibióticos, o vete a saber lo que tienen. Si comieran la carne de aquí de Salamanca y de la España, sería otra cosa. Otra puntuación. Vamos a ver, en toda España hay un montón de vacas en todas las sierras. Vacas, caballos, ovejas, todo. Eso tendría que tener una compensación por el tema de incendios forestales. Estamos controlando el medio ambiente, estamos invitando que haya incendios, haciendo un producto de primera calidad, y no se nos tiene en cuenta realmente. Al final, lo que solo se tiene en cuenta es el precio. Hoy los hemos reivindicado de alguna manera, Germán, y lo haremos de nuevo, Mi compromiso... Comer carne española, y al final la vendemos al mismo precio. Es que la vendemos al mismo precio o incluso más barato. Bueno, queda dicho. Germán, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y gracias a nuestros invitados de esta mañana. Siempre voy con mucha prisa, pero en cualquier caso, gracias por estar con nosotros y volveremos a hablar una mañana de estas. Marcos Garcés, como decíamos, miembro de la Comisión Ejecutiva de OAGA, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, y coordinador de Juventudes Agrarias de COAG. Muchas gracias, Marcos. 34 años. Gracias a vosotros, y yo lo que sí que quiero es invitar a todo el mundo que quiera venir a ver nuestro sistema de producción, tanto agrícola como de porcino, porque hacemos una carne diferenciada con todo el tema de sostenibilidad. Que venga, por favor, que me contacten por Twitter, que le enseñamos, o por donde sea, que le enseñamos todo. Y Marcos Garcés, busquen Marcos Garcés. Muchas gracias, Marcos. Y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Miguel Blanco, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, desde los estudios de Zamora, muchas gracias también. Miguel. Muchísimas gracias, Carlas. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Y Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, desde Prado del Rey, muchas gracias también. Agustín. Gracias a ti, Carlas. Un abrazo muy fuerte. Seguimos 10 minutos.